¿Te has preguntado qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos el comportamiento final de una función que es un polinomio? Bueno, justo eso es lo que quiero ver en este video. Quiero analizar el comportamiento final de un polinomio. Y vamos a ponerlo aquí. El comportamiento final. Y bueno, me estoy refiriendo a final, pero también me voy a fijar en qué es lo que pasa al inicio. Comportamiento final, me refiero a qué es lo que pasa cuando X se vuelve pero muy negativa o muy positiva. Es decir, qué es lo que pasa en los extremos. Y bueno, sé que por ahorita no me estás entendiendo nada, pero ¿qué te parece si empezamos a ver cómo se comporta la gráfica de una función cuadrática? Así que empecemos a ver una función a y igual, y vamos a hablar de una parábola, de la parábola que ya conocemos. Y igual a ax cuadrada más bx más c. Perfecto. Ahora date cuenta que esto es una función cuadrática, esto es una parábola y además nosotros conocemos bastante bien a las parábolas. Así que si yo te digo que a es más grande que cero, a es más grande que cero, ok, este valor de aquí, entonces tenemos una parábola que abre hacia arriba. Y por lo tanto, vamos a dibujarlo por aquí. Tengo una parábola más o menos así, que abre hacia arriba, de lujo. Ok, ahora, si yo te pregunto qué es lo que pasa cuando a es menor que cero, cuando a es menor que cero, entonces me vas a decir que tenemos una parábola que abre hacia abajo. Así que vamos a ponerla por aquí. Tengo una parábola más o menos así, que abre hacia abajo. Ok, de lujo. Ahora, lo que quiero preguntar con el comportamiento final de esta función cuadrática aquí es qué es lo que va a pasar cuando x es muy negativa. Date cuenta que entonces el valor de y, el valor de esa expresión se hace positivo, y cuando x es muy positiva, pasa que también el comportamiento de y, el comportamiento de esta expresión se vuelve positivo. Y cuando a es menor que cero, pasa lo contrario. Cuando x es muy negativa, el comportamiento de y es un valor negativo, y también cuando x es muy positiva. Vamos a ver qué es lo que pasa con un polinomio, pero ahora de grado 3. Vamos a hablar con una función de grado 3. Y es igual a ax cúbica más bx cuadrada más cx más d. Ok, aquí tengo un polinomio de grado cúbico y vamos a tratar de hacer un análisis muy parecido a este para que tú me vayas entendiendo mejor a qué me refiero. Fíjate bien, si este polinomio cumple que a es más grande que cero, ok, bueno, si a es más grande que cero, cuando nosotros nos tomamos un valor muy negativo en x, esta expresión de aquí va a ser negativa, y entonces toda esta expresión de aquí va a ser negativa. Es decir, que se va a ver algo más o menos así, va a ir siendo cada vez menos negativo, después va a ser una cosa medio graciosa como por aquí, va a ser como un estilo montaña, y después este valor se va a volver cada vez más positivo. Cuando x es un número positivo muy grande, entonces esta expresión de aquí es positiva y todo esto se va a convertir en algo positivo. Es decir, que así se vería la gráfica de una función cúbica cuando a es mayor que cero. Ok, ¿y qué pasa si a es menor que cero? Vamos a ponerlo por aquí. ¿Qué pasa cuando a es menor que cero? Bueno, pues pasa justo lo contrario. Cuando x es muy negativo, esta expresión de aquí va a ser negativo, y cuando lo multiplique por a me va a dar un número positivo porque a es negativa, y entonces obtendría algo muy positivo, y toda esta expresión tarde o temprano se volvería positiva. Así que vamos a dibujarla por aquí. Tengo algo más o menos así, va a ir bajando, se va a volver cada vez menos positiva, y después va a ir haciendo unas estilo montañas muy parecidas a las que tengo aquí a la izquierda, y después se va a volver cada vez más más negativo. Oh, espera, déjame quitar esto. Se va a volver cada vez más más negativo, y se va a ver algo más o menos así. Tengo una representación de una función cúbica que se va a ver más o menos así. Es decir, que va a subir en un inicio y después va a bajar. Ahora, si me pregunto por el comportamiento final, ya sea de una expresión cuadrática o cúbica
es decir, de un polinomio, realmente lo que me estoy preguntando es qué es lo que pasa en los extremos. Date cuenta, como habíamos dicho hace rato, que aquí en los extremos no importa qué es lo que pasa aquí en medio. Bueno, en una parábola sabemos muy bien qué es lo que pasa, pero en los extremos, si a es más grande que 0, entonces y se vuelve positiva, se vuelve un valor positivo. Y aquí, bueno, no importa qué es lo que pasa en medio, nos vamos a fijar en los extremos, el comportamiento final, y en dado caso de que a sea negativo, entonces el comportamiento final de esta parábola, es decir, cuando estamos muy al inicio o muy al final, es que esto es negativo, si a es menor que 0. Ahora, si tenemos un polinomio cúbico, entonces no nos va a importar todas estas montañas chistosas que tenemos por aquí. Estas montañas graciosas las vamos a eliminar en un principio. Yo lo que quiero ver es qué es lo que va a pasar al final o al inicio de este polinomio cúbico. Y si a es más grande que 0, en un inicio esto se vuelve muy pero muy negativo. Y, es decir, esta expresión se vuelve muy negativa. Y después, cuando acabamos, cuando tenemos un comportamiento final, es decir, cuando x es muy pero muy pero muy positiva, tenemos un valor de y también muy positivo. Ahora fíjate que si a es menor que 0, no nos vamos a importar, no nos vamos a fijar en esto que está aquí en medio, no nos vamos a fijar en esto que está aquí en medio, y solamente nos vamos a fijar en el comportamiento final o inicial. Y en un inicio esto se vuelve muy pero muy pero muy positivo, y después el valor de y se vuelve muy pero muy pero muy negativo, en el dado caso de que tengamos una función cúbica y a sea menor que 0. Ahora, seguramente tú me vas a decir, pero ¿por qué estamos viendo esto, Sal? Y es que esto nos va a ayudar bastante a poder comprender una función y además a poderlas identificar de una manera muy rápida, con el comportamiento final e inicial. Vamos a ponerle aquí también, es comportamiento final e inicial. De una función, de un polinomio, nos podemos dar cuenta qué es lo que pasa y cuál es el polinomio al que nos estamos refiriendo. Ahora, lo padre de esto es que ya analizamos el caso de tener un polinomio cuadrático, uno cúbico, pero se van a empezar a cumplir patrones después de que analicemos los siguientes polinomios. Así que vamos a fijarnos en un polinomio de grado cuarto. Si yo tuviera y es igual a ax cuarta más bx cúbica más cx cuadrada más dx más y bueno, en lugar de poner porque bueno, sabemos que es un número, es un valor y no me voy a meter ahorita en problemas con vamos a hablar de una manera general, así que en lugar de poner aquí y nos confundamos con el valor de voy a poner f. Aquí tengo un polinomio de grado cuarto. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con su comportamiento final y con su comportamiento inicial? Ahora, para ver cómo se comporta esta función en los extremos, es decir, su comportamiento final e inicial, vamos a compararlo con qué es lo que pasa en el comportamiento en los extremos con esta función cuadrática. Y te vas a dar cuenta que es algo muy parecido. Fíjate bien, si tenemos aquí este polinomio de cuarto grado y nos tomamos una x que sea muy pero muy negativa, entonces este valor de aquí va a ser algo muy positivo, porque cuando nosotros elevamos algo negativo a la cuarta potencia, estamos convirtiéndolo en un valor muy grande pero positivo. Y ahora, si a es mayor que 0, si a es más grande que 0, déjame bajar un poco a esta pantalla para que lo veas mejor. Ok, si a es mayor que 0, entonces esto de aquí sería un número positivo que al final le ganaría todo esto y se vería más o menos así. Su comportamiento inicial o su comportamiento en los extremos empezaría más o menos así. Ahora, ¿qué pasa si x es un valor muy pero muy positivo? Bueno, un número muy positivo elevado a la cuarta potencia, si te das cuenta, es un número muy positivo y multiplicado por un número positivo también me da algo positivo. Es decir, que al final todo esto tendría una expresión muy positiva y entonces se vería el comportamiento final más o menos así. ¿Y qué pasa en medio? Bueno, en medio más o menos debe de pasar algo así. Tenemos que tener algunas montañas un poco graciosas como las que hemos dibujado hace rato. Se vería más o menos así. Tiene algunas montañas, depende, y eso ya lo veremos con mucha calma en otros videos. Déjame quitar esto y ponerlo así. Ok, pero lo que me importa analizar en este video
es qué es lo que pasa con el comportamiento final y con el comportamiento inicial. Y bueno, esto que está aquí en medio, este comportamiento de en medio, no es lo más importante de este video, así que bueno, es más o menos esto lo que ocurre en medio, pero mi comportamiento final ahora, si lo comparamos al comportamiento final e inicial que teníamos aquí en esta cuadrática, date cuenta que es muy parecido. Cuando A era positiva, los dos salían hacia una Y positiva, los dos salen hacia una Y positiva, y ahora vamos a analizar qué es lo que pasa cuando A es menor que 0. Cuando A es menor que 0, bueno, pues date cuenta que esto sigue siendo positivo si X es muy negativa, y algo positivo por algo negativo me da algo negativo, es decir que se vería más o menos así, va a salir, vamos a obtener un valor para esta función negativo. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar si X es muy positiva? Si X es muy grande, es muy positiva, este valor sigue siendo positivo, X a la cuarta es positivo, y algo positivo por algo negativo me da algo negativo, por lo tanto toda esta expresión me daría un valor negativo, se vería algo más o menos así. Y su comportamiento en medio ya más o menos te lo puedes imaginar. Es algo que sube, después debe de bajar, después debe de subir otra vez y después debe de bajar. Es algo más o menos así. Aunque bueno, recuerda que no estamos en el video del comportamiento del medio, así que no nos interesa tanto lo que va a pasar justo por aquí. Esto más o menos ya lo podemos ubicar, pero estamos en el video del comportamiento en los extremos. Y ahora, si nos fijamos qué es lo que pasó con esta función de cuarto grado a comparación de qué es lo que pasó con esta función cuadrática, date cuenta que cuando A es positivo, el comportamiento final e inicial se va para arriba, y de igual manera aquí en nuestro polinomio de cuarto grado se va para arriba el comportamiento inicial y el final también. Y cuando A es negativa, en esta ecuación cuadrática el comportamiento final e inicial se va para abajo, y aquí también en este polinomio de cuarto grado nuestro comportamiento final e inicial también se fue para abajo. ¿Te das cuenta de qué es lo que está pasando? Si tenemos una potencia par, entonces nuestro comportamiento final e inicial siempre se va a ver muy parecido al comportamiento final e inicial de una parábola. Sea lo que sea que pase justo aquí en medio, el comportamiento final e inicial de un polinomio que tenga grado par, es decir, que su potencia más grande sea par, se va a ver o los dos para arriba o los dos para abajo. Y más o menos ya te puedes imaginar a qué vamos. Si yo aquí pienso en el polinomio de grado 5, y bueno, nada más para hacerlo, para que te des cuenta de qué es lo que va a pasar, lo voy a poner aquí. Y es igual a ax a la quinta más bx a la cuarta más todos los demás, ya sabes que sigue. Ahora me voy a fijar en este polinomio de grado 5 y lo voy a comparar con este polinomio de grado 3. Y bueno, si tenemos una potencia par se ve más o menos así, y ya te puedes imaginar que cuando tenemos una potencia impar se va a ver más o menos así. Pero bueno, para no dejarlo, vamos a ver qué es lo que pasa si tenemos un polinomio de grado 5. Si A es positiva, entonces vamos a tener que cuando X es muy negativa, este valor de aquí es negativo y multiplicado por A me da algo negativo, y entonces va a salir por acá, va a salir algo por acá. Y ahora si X es positiva, X quinta es un valor positivo, y algo positivo por algo positivo me da positivo, y entonces algo va a pasar, pero esto va a salir por acá. Y bueno, de hecho lo que pasa aquí en medio, vamos a ver si no me equivoco, es que subo, bajo, subo otra vez, vuelvo a bajar y después otra vez subo. Pero quiero que analices el comportamiento que está en los extremos. No me interesa tanto qué es lo que pasa aquí. Yo lo que quiero analizar es lo que pasa al final y al inicio, y compararlo con este polinomio de grado cúbico. Y si te das cuenta, pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros tenemos que A es positiva, el comportamiento inicial se va a un valor negativo y el comportamiento final se va a un valor positivo, y aquí pasa lo mismo. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué te imaginas tú que es lo que va a pasar si nosotros tenemos a A menor que 0? A A negativa. Bueno, pues si A es menor que 0, entonces aquí vamos a tener algo negativo por algo negativo, lo cual me va a dar algo positivo, es decir, se va a ver más o menos así, va a empezar algo así, después va a pasar algo aquí en medio, pero lo que quiero que te des cuenta es que el comportamiento final, cuando X es muy positiva, aquí me va a dar algo positivo, y algo positivo por algo que es negativo me va a dar algo negativo, por lo tanto va a salir por acá. Y bueno, lo que pasa
hacia aquí en medio, eso no es lo que nos interesa en este video. Lo que nos interesa en este video es que te des cuenta que el comportamiento en los extremos de una función de grado impar se va a ver muy parecido, se va a ver igual que el comportamiento en los extremos de esta función cúbica. Para cualquier polinomio de grado impar que tú te tomes, de grado 5, de grado 3, de grado 7, el que tú quieras, su comportamiento en los extremos se va a ver exactamente igual. Si A es positiva, se va a ver así. Ok, si A es negativa se va a ver así, y aquí lo podemos ver. Y ahora, si el polinomio es de grado par, x a la cuarta, x a la sexta, x cuadrada, su comportamiento en los extremos va a ser exactamente el mismo que la parábola. Es decir, que si A es positiva, el comportamiento inicial y el comportamiento final va a ir para arriba, aquí también pasa lo mismo. Y si A es negativa, entonces el comportamiento inicial y el comportamiento final se va a ver más o menos así, hacia abajo. Y ya está, es justo esto lo que quería contarte en este video. No nos importa tanto qué tan loco se ponga aquí en medio, recuerda que lo importante va a ser el comportamiento final e inicial, el comportamiento en los extremos. Y en el siguiente video vamos a ver un ejemplo para que entiendas más para qué nos puede servir.